Buenas familias de la UNED, mentes curiosas y mentes despiertas. Hoy voy a explicar el último tema que equivale a estadística, el tema 5 de análisis de datos, ¿vale? En el tema 5 os voy a ir contando poco a poco. Vamos a hablar de la relación entre dos variables cuantitativas, ¿vale? Que es ya las relaciones que nos quedan. Acordaros de que había un cuadro en el cuadro yo iba poniendo las dicotómicas con dicotómicas, las ordinales, las politómicas y las cuantitativas. ¿Vale? Pues nosotros estamos justamente al final de cada fila de columnas de ese cuadro. Ese cuadro estaba en el tema 4, ¿vale? Y ahora pues lo que vamos a ver son las variables, el tema 5, ¿vale? Que sería relación entre variables. El libro la llama entre variables 2, pero son entre variables cuantitativas. Cuantitativa. Vale. En este tema vamos a ver el último tipo de tabla o gráfica que se puede ver para el tema de la estadística, ¿vale? Y los problemas de probabilidad, que son los que vienen después del tema 6 en adelante, se suelen apoyar también en las tablas estas que hemos estado viendo, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es explicar las variables que tenemos, con las que vamos a trabajar en este tema, ¿vale? Que tendríamos la variable x, tendríamos dos variables, una variable x y una variable y. Entonces, la variable x también se le llama predictora, ¿vale? Porque luego en algunas preguntas que puedan ser de teoría, es interesante saber que a la variable x también se le llama predictora. Y luego tenemos la variante y, que es la variante criterio, ¿vale? Luego vamos a ver lo que son las rectas de regresión, que eso lo voy a explicar más adelante. Que vamos a tener otra variable que va a ser la y', ¿vale? Que es nuestra recta de regresión y que la conocemos como la pronosticada. ¿Por qué? Porque esta es la que nos va a dar un pronóstico para los valores de y en base a un valor de x que no está registrado en la tabla. Es decir, nosotros en la tabla vamos a tener registrados unos valores, pero vamos a poder pronosticar otros valores que no están recogidos en la tabla a partir de la recta de regresión, ¿vale? Que la y' pertenece a lo que es la recta de regresión. Que en nuestro caso, ¿vale? Para lo que nosotros vamos a trabajar es una recta de regresión lineal simple, ¿vale? Y lo que quiere decir que x se mantiene en x, no está elevado al cuadrado, ¿vale? Es lo que quiere decir, porque si estuviera elevado al cuadrado sería una parabólica, que en este caso pues nosotros no la tenemos, no vamos a trabajar con ella. Vale, a partir de aquí, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar las gráficas, los tipos de gráficas que hay. Que nos van a indicar lo siguiente. Voy a dibujar aquí los 4 tipos que nos podemos encontrar. Esto es más bien en teoría. Nosotros podemos trabajar con una de ellas, ¿vale? Nosotros vamos a encontrarnos aquí que tenemos los valores de x, ¿vale? En la horizontal ordenada.
Y en la vertical o de abscisa vamos a tener los valores de i. Sabiendo esto, nos vamos a encontrar unas determinadas mediciones que van a ser puntos a lo largo de la gráfica. Y estos puntos nos van a dar resultados a una recta. ¿Vale? Y ahora voy a explicar lo que quieren decir. Vale. Esta es la relación parabólica que decía antes, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué es lo que nos va a indicar? Pues que la relación aquí es indirecta, porque a más cantidad hay de una, menos cantidad hay de la otra. Aquí la relación es directa, porque a más cantidad de una, más cantidad de la otra. Aquí, pues, no tienen relación, son variables entre ellas que no tienen relación. Por ejemplo, la edad y estudiar una carrera, pues no tiene aparentemente en relación. La motivación que tú puedas tener, o sea, por estudiar una carrera con la edad, pues es muy variada. Si no, pues mirando a nuestra clase, por ejemplo, pues ves que hay mucha gente de diferentes edades para estas cosas. Entonces, esto lo que como se llama es nuestra, lo que he llamado aquí antes la recta de regresión lineal simple. Y la conocemos como I', ¿vale? Después vamos a tener unos cálculos para poder calcular esta recta. ¿Qué es lo que nos va a indicar esta recta? Pues según la distancia, porque cada punto nos indica un primer valor que está, imaginaros este punto, imagínate este punto, por ejemplo. Este punto se indica en la gráfica, que ahora voy a enseñar una gráfica, ¿vale? Con dos valores. El valor de x primero, ponte que fuera 5, y el valor de y, ponte que fuera 8, ¿vale? Y así es como se nos van indicando los puntos de los valores. ¿Qué pasa? Que esta recta pasa por eso, digamos, como por por una línea de puntos imaginaria media que estaría a la misma equidistancia de todos. Es decir, cada punto, lo que se desvía de esta recta, lo voy a poner en negro, ¿vale? Lo que se desvía cada punto de esta recta esta sería como, digamos, la ideal, ¿no? La media de todos los valores. Por eso digo que si no tenemos este valor de aquí, nosotros podríamos calcular lo que esperaríamos en su valor medio, lo que esperaríamos que saliera dentro de esta línea recta de regresión, lineal simple. Entonces, la distancia que hay de aquí a aquí, esto es el error que nosotros estaríamos cometiendo en la medida. ¿Por qué? Porque este es el dato que nosotros hemos tomado y este sería el dato que nosotros esperaríamos. El pronosticado. Este es el predictor y este es el pronosticado. Entonces, cada valor se aleja una determinada distancia de esa recta. Pues esa distancia que se aleja lo conocemos como errores, ¿vale? Y la media de todos esos errores, la media de los errores es igual a 0, ¿vale? Que eso puede ser una pregunta que pongan de teoría, pero vamos. Ahora mismo, pues, lo interesante es, pues, saber distinguir cómo la relación que hay entre las dos variables en función de la gráfica, porque esta sería nula, esta, pues ya vemos que sería parabólica, que nosotros no vamos a trabajar con ella, nosotros vamos a trabajar con estas dos mayoritariamente, ¿vale? Pues viendo la gráfica, voy a enseñar una gráfica que sería como nos la podemos encontrar en el examen, y es la representación gráfica de la tabla con la que voy a apoyarme para trabajar este tema, ¿vale? Entonces, tengo aquí, acordaros de tener a mano el formulario. Vale, aquí se puede hacer un zoom de la pantalla.
y se puede ver mejor la tabla. Aquí tendríamos la tabla que nos que nos podrían dar en el examen, ¿vale? Y en base a esta tabla podríamos o sea, en base a esta gráfica podríamos formar nuestra tabla, que la tengo aquí para que la veamos, ¿vale? Entonces, de esta gráfica de puntos podemos ver que la relación es inversa. Lo que nos está diciendo es el valor de I pertenece a un sentimiento, a una sensación de bienestar, ¿vale? Y la X nos dice la cantidad de años que lleva una persona con una determinada enfermedad, ¿vale? Por ejemplo, podemos hablar de esclerosis múltiple o podemos hablar cosas, lo que se nos venga a la cabeza, ¿vale? Entonces, así sería como nos lo podrían representar. Esto quiere decir que a un año de enfermedad la sensación de bienestar es de un 10, porque el máximo es 10 en esta escala de bienestar, ¿no? Aquí tendríamos que a los 3 años sería un 10, aquí tendríamos que a los 6 años sería un 5, que a los 8, entonces vamos viendo que conforme vamos aumentando en el tiempo, lo que es el bienestar va disminuyendo, por lo tanto es una relación inversa. Esto que he explicado antes de la gráfica, ¿vale? Lo podéis encontrar en la figura 5.4 del tema 5, que os voy a encontrar esta gráfica así bonita, de las que yo he explicado ahora mismo. O sea, ¿vale? Esta bonita sería esta fea de aquí. Y lo mismo tendríamos para estos, ¿vale? Para estos de aquí. Pues bueno, sabiendo ya esto, voy a enseñar voy a explicar primero cómo nos pueden preguntar aquí de este tema, ¿vale? Y de este tema va a haber 3 formas en las que nos pueden preguntar. O bien nos pueden dar la tabla en la que aparece X y en la que aparece Y, ¿vale? Y nosotros la tendríamos que desarrollar, que ahora lo voy a ver. Nos podrían dar la gráfica que he enseñado, que nos dan los valores, y de los valores nosotros sacaríamos nuestra tabla para verlo siempre más claro, o directamente nos van a dar unos valores determinados que nos van a servir o nos van a ayudar a llegar al destino que ellos quieren que lleguemos. Entonces, pues por ejemplo, nos pueden dar lo que son la media de X y la media de Y, nos pueden dar la covarianza o nos pueden dar el coeficiente de correlación de Pearson, ¿vale? En este tema, lo que vamos a ver es la covarianza, el coeficiente de correlación de Pearson. Vamos a ver el cálculo de las rectas de regresión, ¿vale? Y bueno, pues al final pues vamos a tener una idea bastante completa del tema. Me voy a ir apoyando también en las tablas, ¿vale? Entonces, en el formulario. Entonces, voy a empezar. Aquí tendríamos lo que sería nuestra tabla, ¿vale? En un principio, a nosotros lo que nos dan es el valor de X y la columna de Y. Esto es lo que nosotros nos dan, ¿vale? Aquí esto es un resumen para tenerlo todo el rato encima de la mesa. La tabla esta es del examen de febrero de 2015, ¿vale? La variable X es los años con la enfermedad y la variable Y es la sensación de bienestar. La X variable predictora, la Y variable criterio. Y ahora pues se rellenaría la tabla. ¿Cómo se rellenaría la tabla? Pues en un principio tendríamos que hacer una columna para los valores de X por Y, que sería esa. Otra columna para los valores de X cuadrado, que sería esta, ¿vale? Y otra columna para los valores de Y cuadrado. En un principio nos basta hasta ahí, ¿vale? Y calculamos los sumatorios. Ahora,
podemos calcular ya también directamente las medias para X y la media para Y. ¿Cómo sabemos la cantidad? Porque aquí no hay una n sub i como antes o una n sub i j como antes también, que nos va a decir la frecuencia, la cantidad de... Aquí lo que nos indica la n, el número total, es la cantidad de filas que hay. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Nuestra n es 5. Y a partir de nuestra n, calculamos la media con lo que es la fórmula de los datos sueltos. Los sumamos todos y los dividimos entre 5. 30. El sumatorio de x, que es 30, entre 5 es 6. Y el sumatorio de y, que es 31 entre 5, es 6,2. ¿Vale? Y dejamos calculados los sumatorios, que era sumar cada valor. ¿Vale? Y así nos vamos a ahorrar mucho tiempo. Con la que nos encontramos esto, la tabla, si nos la encontramos así, se va a calcular x por y, se va a calcular x cuadrado, se va a calcular y cuadrado. Y los sumatorios y la media, que va a llevar 2 segundos. Pero a raíz de aquí vamos a poder trabajar y vamos a poder hacer todos los cálculos que necesitamos. Vale. Esta sería nuestra recta de regresión y estos serían los errores, que también se podrían calcular, que lo he puesto ahí de forma simbólica para luego explicar después un poquito, ¿vale? Y esta sería pues lo que es la representación gráfica de esto. No lo pueden dar así, no lo pueden dar así, o no pueden dar unos datos determinados que luego voy a hacer un ejercicio en concreto. Entonces, para tenerlo más despejado, lo que voy a hacer va a ser ponerlo así, ¿vale? Hoy en Art Attack, papiroflexia. Vale, aquí tendremos nuestra tabla. Ahí. Y ahora vamos a empezar a hacer los cálculos que vamos a poder ver o que nos van a poder pedir en este tema, ¿vale? El primer cálculo que voy a explicar sería la covarianza. Vale, la covarianza se representa con la letra C de covarianza, la X y la Y, porque es la covarianza que hay como la Belén Esteban, la copresentadora, pues igual covarianza entre X e Y, ¿vale? Esto lo que nos indica es importante, por si nos lo preguntan de forma teórica, que detecta la relación lineal entre X e Y, ¿vale? Y nunca parabólica, en las relaciones parabólicas. ¿Vale? Eso es un poquito de resumen de lo que significa la covarianza. Y otra cosa interesante de la covarianza es que pasa como en chi cuadrado, ¿vale? Que chi cuadrado, acordaros que era del tema 4, nos daba, nos decía el tipo de relación es decir, si la relación es directa o inversa, o si no hay relación, ¿vale? Y además no nos decía el grado de relación, cómo de relacionados estaban, ¿vale? Sí nos dice si es directa o indirecta, pero no nos dice el grado de relación. El grado de relación nos lo va a decir después
nuestro amigo Pearson, ¿vale? Vale, pues ya teniendo en cuenta esta pequeña parte teórica, vamos a calcular la covarianza en nuestra tabla, ¿vale? Y para ello, antes de nada, nos vamos a ir a nuestro superformulario y vamos a ver en la parte que corresponde al tema 5, que es la página 7, ¿vale? Vamos a ver aquí la fórmula de la covarianza. La covarianza es igual n, el sumatorio de n y lo que viene arriba n y igual a 1, a eso no le prestamos ningún tipo de atención, ¿vale? Entonces sería el sumatorio de xy, por eso hemos hecho una columna, ¿vale? Aquí. Por eso hemos hecho una columna de x por y, el sumatorio de x por y, dividido entre n, menos la media de x, ¿vale? Menos la media de y, que ya lo tengo yo puesto de antemano. Por eso es importante con la que nos den la tabla, primero esta columna y luego a esta, porque a estas nos van a hacer falta para lo siguiente. Entonces, siempre es bueno tenerlo, ¿vale? Entonces, aplicando la fórmula, la voy a copiar, porque a mí me gusta copiar y tener la fórmula copiada aquí. Yo voy a usar esa, porque realmente no hay otra. Entonces, es la que tenemos. Y la covarianza es igual al sumatorio de x por y. Yo lo voy a poner entre paréntesis, ¿vale? Para que quede claro que es así, partido de el total menos la media de x menos la media de y, ¿vale? Entonces tenemos que la covarianza es igual al sumatorio de xy, 254, dividido entre n, que es 5, 1, 2, 3, 4, 5, menos la media de x, que es 6, por la media de y, que es 6,2, ¿vale? Que se calculaba sumándolos todos y dividiéndolos entre el total, que es la fórmula que hay al principio del todo del formulario de la media para datos sueltos, ¿vale? Y esto nos sale igual a menos 12, que es la covarianza. Pues como ha salido negativo, nos indica que la relación que hay entre las variables x e y es inversa. Y claro, lo podemos ver claramente en la gráfica, que es inversa. Mientras más alto es uno, más bajo, o sea, mientras más alto es uno, más bajo es el otro. Mientras más bajo es este, más alto es este, ¿vale? Eso es lo que nos indica. Solamente. Para saber el grado de relación que hay, pues lo que tenemos que hacer es calcular el coeficiente de correlación de Pearson, ¿vale? Y el coeficiente de correlación, lo voy a poner por aquí. Aquí. Es que se levanta. Espérate, vamos a poner el librito aquí. Coeficiente de correlación de Pearson, ¿vale? Vale. Este coeficiente, os voy a hacer aquí una breve explicación. En este coeficiente, imaginaros que tenemos, imagínate o imaginaros que tenemos una recta así, ¿no? Que tenemos un valor va de menos 1
a 1. Y en el medio tenemos el 0. Vale, esta sería una relación inversa. Si tiende hacia el negativo. Si tiende hacia el positivo, sería una relación directa. Cuando está en el 1, si el coeficiente de correlación de Pearson es igual a 1, ¿vale? Se dice que es directa, perfecta. Y si es igual a menos 1, se dice que es indirecta o inversa, perfecta. ¿Vale? ¿Qué pasa si los datos dan? Porque te pueden decir un valor así, el coeficiente de correlación de Pearson da tanto. ¿Qué quiere decir? Cuando da 0, quiere decir que no hay relación. ¿Vale? Pues cuando da entre un margen entre el menos 0,2 y el 0,2, ¿vale? También se dice que no hay relación, ¿vale? Me repito. Pero como puede haber una pequeña variabilidad en los datos, porque son datos muy pequeñitos, entonces como puede haber una variabilidad respecto a lo que son los decimales, pues al ser valores muy cercanos al 0, se considera que tampoco es significativa esa pequeñita relación como para decir que tienen relación. Sería básicamente decir eso. Entonces, pues ya sabemos, si nos dicen entre qué valores se establece el coeficiente de correlación de Pearson, pues sabemos que entre el menos 1 y el 1, que el 0 significa que no hay relación, que el menos 1 sería una relación inversa perfecta, indirecta, perfecta, y si es el 1 sería, directa perfecta. Ya está. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta por si nos preguntan cosas relacionadas con esto. Entonces, vamos a calcular el coeficiente de correlación de Pearson para nuestra tabla. Así es que vamos otra vez al formulario, la página 7 del formulario, y vemos el coeficiente de correlación de Pearson, ¿vale? Que tenemos dos fórmulas. Haciendo cualquiera de las dos fórmulas nos va a salir el mismo resultado. Entonces, yo voy a hacer las dos para que quede claro, ¿vale? Por si acaso nos lo piden a través de estos datos porque nos den un dato suelto que pertenezca a esto, o por si acaso, como luego vamos a ver en un ejercicio, tenemos que ir indagando entre las fórmulas para llegar a otras fórmulas, ¿vale? Entonces por eso voy a hacer los dos. Pues vamos allá. Fíjate bien. Vamos. Vale, pues vamos al lío. La primera fórmula que voy a utilizar es el coeficiente de correlación de Pearson es igual a la desviación típica de xi por y entre la desviación típica de x por la desviación típica de y. Vale, ahora, ¿cómo hacemos esto? Pues esto tenemos que utilizar la fórmula del tema 3, ¿vale? Que corresponden a la desviación típica de los datos sueltos. Entonces, vamos a un formulario, tema 3. Entonces, a nosotros nos interesa la desviación típica, y acordaros que la desviación típica era la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, nos vamos a lo que son las fórmulas de la varianza, para luego hacer la raíz cuadrada. Y a nosotros la que nos interesa es esta. Por eso decía que no iba a hacer falta la columna del x cuadrado, porque es el sumatorio de todas las x cuadrados partido de n menos la media al cuadrado. ¿Por qué sabemos que son estas, que es de los datos sueltos? Pues porque no tenemos un valor de n sub i, ni de p sub i, que antes sí teníamos, ahora no.
Entonces, esta es la que nos interesa, ¿vale? Viendo esa, vamos a calcular la varianza de X y la varianza de Y, ¿vale? Para ello, primero, vamos a calcular la varianza de X que la varianza de X es igual. Yo es que ya de haberlo visto y todo esto ya los tengo, y aparte que lo tengo que apuntar porque no me fío. Nosotros para la varianza de X, o sea la desviación típica de X, primero tenemos que calcular la varianza de X, ¿vale? Entonces la varianza de X es igual al sumatorio de X cuadrado, no el sumatorio de X al cuadrado, sino el sumatorio de X cuadrado, ¿vale? Partido de n menos la media al cuadrado. Entonces tenemos que la varianza sería igual a 254, el sumatorio de... O sea, perdón. Que al sumatorio de x cuadrado, perdón. Sí. Sería 126 sumatorio de x cuadrado partido de n, que es 5, menos la media, que es 6 al cuadrado, ¿vale? Y esto nos da igual a 12, o sea, a 14,8. De aquí sabemos que la desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, S de X es igual, y lo voy a dejar así para que quede claro de dónde viene, ¿vale? No lo voy a resolver a 14,8. Y en la fórmula de después también lo voy a dejar así, para que quede claro. Esta sería la varianza de X. En segundo paso tendremos que calcular la varianza de Y, o sea, la desviación típica de Y. Y partimos de lo mismo, de la fórmula de la varianza, pero de Y. Entonces sería igual al sumatorio de Y cuadrado, ¿vale? Partido de n menos la media de Y al cuadrado. Y esto es igual a al sumatorio de Y, 245, partido de 5, que es nuestra n, menos 6,2 al cuadrado. Que esto sale igual a 10,56. Como lo que nos interesa es la desviación típica, es igual a la raíz cuadrada de 10,56. ¿Vale? Ya tenemos este dato, y ya tenemos este dato, porque este dato es la covarianza. ¿Veis? Esta es la varianza. Estas son las desviaciones. Esto es lo que hemos calculado antes, aquí, la covarianza. Entonces ya podríamos resolver lo que es la fórmula. Ya teniendo esto, podríamos hacer el tercer paso, que sería sustituir. El coeficiente de correlación de Pearson es igual a la covarianza que hemos calculado antes, menos 12 entre la desviación típica
de x, la raíz cuadrada de 14,8 por la desviación típica de y, la raíz cuadrada de 10,56. Y esto sale igual a menos 0,96. ¿Qué es lo que nos dice este resultado? Pues nos dice que hay una relación inversa y que hay un alto grado de relación, que está muy próximo al menos 1. Este sí nos da lo que es el grado de relación entre las dos variables. Vale, en cuanto al coeficiente de correlación de Pearson, lo hemos hecho con esta fórmula. Ahora vamos a hacerlo con la otra fórmula. Vale, la otra fórmula del coeficiente de correlación de Pearson era: coeficiente de correlación de Pearson es igual, que estaba ahí en el formulario, que lo hemos visto antes, ¿vale?, al sumatorio de x por y menos el sumatorio de x por el sumatorio de y, partido de la raíz cuadrada de n por el sumatorio de x cuadrado menos el sumatorio así de x al cuadrado por, y lo mismo que esto, pero para y, n por el sumatorio de y cuadrado menos el sumatorio de y al cuadrado. Y ahora pues se trata de, con la fórmula, y sustituyendo datos. El coeficiente de correlación de Pearson es igual al sumatorio de x por y, 254, menos el sumatorio de x, 30, por el sumatorio de y, 31. Entre la raíz cuadrada de n, que es 5, por el sumatorio de x cuadrado, que es 126. Aquí me he equivocado. 126 es este. Lo estoy haciendo todo el rato al revés. 126 es este, perdón. 126. 254. ¿Vale? Lo que quiere decir que aquí es un 254, ¿vale? Que también era un sumatorio de x cuadrado, 254. Así, ¿vale? Te lo dejo ahí para que lo veas. El resto está todo bien. Ahí, vale. Pues si lo tienes que echar en una captura de pantalla o lo que sea. Vale, es que ya decía yo, digo, si es 144,6, 126, ya me resultaba raro. 254, ¿vale? Menos el sumatorio de x, que es 30 al cuadrado, por la raíz cuadrada, perdón, de n, que es 5, por el sumatorio de y cuadrado, que es 245, menos el sumatorio de y al cuadrado, que es el 31 al cuadrado. ¿Vale? Y esto da un total, si lo haces, sale lo mismo, menos 0,96. Son las dos formas de calcular el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Cuál es más sencilla una que la otra? Bueno, es sustituir los datos, tampoco tiene mayor dificultad. Ya depende pues de los datos que tengas, ¿sabes? Igual te dicen, calculame el coeficiente de correlación de Pearson y te dan directamente
te dan directamente, yo qué sé, dos de los datos o te lo ponen de tal manera que te resulte más sencillo calcular las desviaciones típicas que calcular lo demás. Pues hasta aquí el coeficiente de correlación de Pearson, ¿vale? Y ahora lo que voy a ver son el tema de las rectas de regresión, ¿vale? Lo que he estado hablando antes o sea, vamos a ver lo referente a este tema, a lo que es la I', ¿vale? Entonces, aquí se cumple que en la regresión lineal simple se cumple que es una función lineal, ¿vale? Que la estructura es normalmente suele ser y que es igual a m por x más n. Pero nosotros vamos a trabajar, voy a poner aquí recta de regresión. Vale, nosotros vamos a trabajar para esto con la siguiente fórmula, que ahora de todas formas vamos a ver el formulario. Entonces, y' va a ser igual a A más B por X. Esta es la base. Y a partir de aquí, pues nosotros vamos a calcular, se llama pronosticada, porque nosotros ahora para cualquier valor de X que nos den, vamos a poder calcular cuál sería el valor de Y probable. O sea, a nosotros nos van a dar ahora cualquier valor de X. Nosotros los valores de X que nos han dado en la tabla son el 1, el 3, el 6, el 8 y el 12. Y nos han dado estas sensaciones de bienestar, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si a lo mejor en vez de pasar 3 años hubieran pasado 4 o 5? Pues qué grado de bienestar podíamos predecir. Y eso es lo que nos va a dar la columna de la Y'. Y eso es lo que vamos a tener que calcular a partir de lo que a partir de A, de las fórmulas para A y para B. ¿Vale? Que como he explicado al principio, vale, para A y para B, que ahora después con lo que es este ejercicio que voy a hacer ahora, ¿vale? Voy a ir explicando un poco de qué va el asunto y qué fórmulas se utilizan. Y luego vamos a hacer otro ejercicio, porque esto lo vamos a hacer en base a lo que es la tabla nuestra, o esta gráfica, porque nosotros lo que vamos a calcular ahora es el valor de Y', ¿vale? Pues en base a nuestra tabla vamos a calcular este. Y luego voy a utilizar un ejercicio que nos van a dar unos datos aleatorios para también ver un poco cómo manejar el tema de las rectas de regresión. Y ya pues doy lo que es la definición completa. Porque, vale, es lo que la doy ya determinante, ¿vale? Lo que es para B es una constante. A y B son constantes, ¿vale? Tanto A como B son constantes. Y B es una constante que nos embarca la redundancia, que nos indica la pendiente que tiene la recta de regresión, nos indica la pendiente, o sea, cómo de inclinar está la recta de regresión, nos dice la pendiente, ¿vale? Que tiene la recta de regresión, teniendo en cuenta que es de Y sobre X, ¿vale? Y sobre X. O sea, este realmente sería nuestra Y,
y esta sería nuestra x. O sea, nuestra x es el valor de x que nosotros queremos, pero para que nos entendamos un poquito, no es exactamente ese. Y la a, por definición, ¿vale? Es el valor, ¿vale? Es otra constante también, las dos son constantes, ¿vale? Y es la constante origen, porque está en el acordar, origen, ordenada y así, la constante origen, ¿vale? Que lo que nos dice el valor cuando, o sea, nos dice el valor de i. A ver, aquí lo que nos está diciendo es que cuando i vale 0, i', que es la recta de regresión, es igual a lo que nos viene a decir, ¿vale? Que cuando i vale 0, a es igual a la recta de regresión. Pero vamos, esta es cuestión teórica y ahí está más o menos. Entonces ahora lo que voy a hacer es calcular esto para la tabla, ¿vale? Que tenemos. Y vamos allá. Vale, lo primero que tenemos que calcular sería el valor de b para poder calcular el valor de a en este caso. Y a partir de ahí podríamos calcular nuestra recta de regresión. Entonces, nuestros valores. Voy a ver el formulario, ¿vale? El tema 5. Aquí tenemos el tema de los errores. Vale, regresión lineal simple, ¿vale? Aquí tenemos lo que es para calcular b, tenemos estas dos fórmulas. Y para calcular a, pues podremos calcularla desde aquí o desde aquí. Pero vamos, si lo que queremos es calcular la recta de regresión, tendremos que utilizar esto, el tema de los coeficientes. El coeficiente es a y b. Entonces, ya tenemos aquí los sumatorios de igual, tiene como muchos sumatorios. Si te das cuenta, esto es lo mismo que eso o eso. Coges esta parte con la de la x, pero con la de la x, ¿sabes? Solamente. Y aquí, bueno, pues si ya tenemos calculado, porque nos han hecho falta para antes las desviaciones típicas y el coeficiente de correlación de Pearson, pues bueno, pues ya nos sirve mejor esto. Y esta, como es con las medias, pues es muy sencillo de calcularla, ¿vale? Pues venga, vamos a ver cómo se calcula. Entonces, para calcular la b, como ya tengo el coeficiente de correlación de Pearson y ya tengo las desviaciones típicas, pues lo voy a hacer directamente con esa. El coeficiente de correlación de Pearson por la desviación típica de y entre la desviación típica de x. Entonces, tenemos que b es igual a menos 0,96 por la raíz cuadrada de 10, porque acordaros que lo que hemos calculado son las varianzas, y como la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, por eso lo dejo así para que se sepa de dónde viene. 10,56 entre la raíz cuadrada de 14,8, que es la varianza de x. Y esto da un total de menos 0,81. Lo segundo que tengo que calcular sería a.
A es igual a la media de Y menos B por la media de X. Por lo tanto, tenemos que A es igual a la media de Y, 6,2, menos B, menos 0,81, por la media de X, que es 6. Muy importante el tema de los signos, ¿eh? Por eso me gusta a mí poner paréntesis y cositas. Que esto es igual, ¿vale? A 11,06. Vale. ¿Cómo sería una de las posibles soluciones de esto al examen? Que si no nos dan un valor para X, ¿vale? La solución, una de las soluciones sería que Y' que Y' es igual a 11,06 por menos 0,81 por X. ¿Vale? Y esa sería una de las posibles soluciones. Porque no te den un valor para X. Entonces, si ahora suponemos, por ejemplo, que nos dijeran que es una pregunta de examen. Dice, teniendo dice, ¿cuál sería la puntuación pronosticada para el bienestar a un paciente con 10 años de enfermedad? Vale, si nos miramos aquí la tabla, pues tenemos 8 años, 12 años, pero no sabemos cuántos tendríamos para 10. ¿Vale? Entonces, esto se calcularía de la siguiente manera. Como nosotros tenemos ya aquí que Y' es igual a 11,06 por menos 0,81 por X, lo que hacemos es sustituir 10 en X. Entonces sería que Y' es igual a 11,06 por menos 0,81 por 10, y esto sale igual a 2,96. ¿Vale? Y prima, o sea, el valor pronosticado de bienestar para 10 años de enfermedad sería un bienestar de 2,96, que tiene sentido porque claro, se acerca aquí al 2, está entre estos dos valores, 10,96. Estaría por aquí más o menos, ¿no? Entonces tiene sentido que a los 10 años, además da un valor bajito, porque es una relación inversa. A 10 años tiene que dar un valor bajo, no puede dar un valor alto. Entonces, ¿qué sería para este tema? Pues por ejemplo, para completar la tabla esta, utilizaríamos esta fórmula que nos ha salido aquí, con los valores de A y los valores de B para esta tabla. Iríamos sustituyendo aquí, en esta fórmula, el valor de 1, el valor de 3, el valor de 6, ¿vale? El de 8 y tal. Y aquí nos daría un número. Ese número sería la pronosticada para este valor. ¿Por qué sería diferente? Sería diferente porque este es un valor medido. Pero como está dentro de lo que es
nosotros como estamos dentro de lo que es esta línea de aquí, pues claro, aunque nosotros hayamos medido este valor, fíjate que para el 10 igualmente tiene un valor de 1 y tiene un valor de 3. Entonces el pronosticado pues estaría pues por aquí más o menos. Nosotros estamos aquí. Entonces rellenaríamos esta columna con los valores pronosticados. ¿Y cómo se calcularía el error? Pues el error sería y' menos i. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el que yo he medido y el que pronostico? Entonces, si aquí se me va 1,3, por ejemplo, pues el error 1,3 es lo que he dicho antes al principio de lo que se me desvía de la recta de regresión que nosotros hemos pronosticado. ¿Vale? Entonces, hay una fórmula aquí en el formulario que sería calcular el error cuadrático medio, ¿vale? Que sería calcular la media de los errores. Tendríamos que ir calculando, pero eso no lo piden porque es muy largo calcularlo todo. Pero nos pueden decir si o sea, sería calcular, es muy largo de hacer. No creo yo que lo pidan, pero si lo pidieran sería eso. Tú, a partir de los pronosticados, calculas el error y haces la media de los errores. Y ahí tendrías el error cuadrático medio. Y sale la formulita también aquí en el tema 5, ¿vale? El error, ¿ves? Lo he explicado, es i menos i', da igual que salga negativo, ¿vale? Sería como una especie de valor absoluto, da igual, lo que se va es para un lado, para otro, pues sería lo mismo. Entonces, criterio mínimo de error, esto no, según he visto yo, no se le echa mucha cuenta. El error cuadrático medio sería como la varianza de los errores. O sea, cuánto se va a los errores de esa recta de regresión. Y sería pues como la fórmula de la varianza. Lo que pasa que en vez de la varianza de x y la varianza de y sería la varianza de e. Y serían los datos sueltos. Sería con la columna esta de los errores, que es lo que se desvía de y, ¿vale? Y el coeficiente de determinación, esto no tiene mucha explicación porque el coeficiente de determinación es como la varianza y la desviación típica, ¿vale? La varianza era el cuadrado de la desviación típica y esto es lo mismo, lo que pasa que es, en vez de ser, es con el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de determinación, si lo piden de alguna manera, ¿cuál es el coeficiente de determinación en estos datos o lo que sea? Pues tienes que calcular la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson, que la hemos visto antes, ¿vale? Y la elevas al cuadrado. O si quieres sacar el coeficiente te pueden decir, teniendo el coeficiente de determinación tal, ¿vale? Calcúlame la covarianza entre estos sabiendo que las desviaciones son tal. Pues tú tienes que saber que te están dando Pearson, lo que pasa es que te lo están dando elevado al cuadrado, tendrías que hacer la raíz cuadrada. Ya está, esto de las propiedades del modelo en regresión lineal simple, la teoría, esto es lo que he dicho, que la media de los errores pues es 0, ¿no? Porque se supone que si hacemos la media, pues nos queda justo la línea. Y bueno, esto está un poco explicado en el libro, lo que es el final del tema. Y la regresión lineal múltiple es que nosotros no vamos a tener 2x, ni vamos a trabajar con una x, con una y. Y esto es que directamente no se toca y no lo he visto yo preguntado en los exámenes. Y bueno, pues con esto se ha terminado la parte de estadística, ¿vale? Y bueno, pues ya está, no es tanta historia en realidad, son muy sencillos, es muy sencillo de verlo. Tenemos las dos variables, el número total, pues la cantidad de filas, y lo primero que tenemos que hacer es calcular la multiplicación entre las dos, los cuadrados y los sumatorios y las medias, que eso es muy sencillo. En este caso de esta tabla se utilizan las fórmulas de la media de datos sueltos. Cuando tenemos que calcular las varianzas, pues también utilizamos las de los datos sueltos, porque como no hacen falta las desviaciones típicas en la fórmula, pues calculamos las varianzas y de las varianzas hacemos
lo que es la raíz cuadrada, y así pues tenemos pues lo que necesitamos. Voy a ver lo que es el tema de teoría, ya estaría. Y entonces ahora lo que voy a ver es un ejercicio, ¿vale? Que es con esta tabla, que es del examen de febrero de 2016, ¿vale? Nos dan una tabla en la que nos dan la media para X y la media para Y, nos dan la varianza de X y la varianza de Y, y nos dan B, ¿vale? Y ahora nos piden, nos lo pone así tal cual, pendiente de la recta de regresión sobre Y sobre X, que es una constante. Y A es la constante, recuerdo, es la constante en el origen cuando Y vale 0, que es lo que he dicho antes. Que eso quiere decir que Y' es igual a si Y es igual a 0. Vale, aquí vamos a calcular lo que es la covarianza y el valor de A. Son dos preguntas diferentes, esta era una pregunta y esta era otra. Entonces, para calcular la covarianza, si nos vamos al formulario y vemos aquí, vemos que con los datos que nos dan, ¿vale? Nos dan las medias, pero no sabemos, no tenemos X por Y, el sumatorio de X y Y, entonces no podemos utilizar esta fórmula. Aquí tenemos las desviaciones típicas, ¿vale? Aquí nos da la varianza, pero tampoco podemos porque no tenemos, nosotros estamos buscando esta, ¿vale? La covarianza, ese aquí, pero no tenemos coeficiente de correlación de Pearson. Entonces si vamos buscando, aquí nos dan la varianza, tenemos coeficiente de correlación de Pearson y tenemos B. Entonces, de esta fórmula tenemos B, tenemos la desviación típica a través de la varianza de X y la desviación típica de Y a través de la varianza de Y. Despejaríamos y de aquí sacaríamos ya el coeficiente de correlación de Pearson. Con el coeficiente de correlación de Pearson, si nos vamos aquí a esta fórmula, despejando la varianza de esta fórmula, la covarianza de aquí, tenemos todos los datos, ya tendríamos coeficiente de correlación de Pearson, tendríamos las dos varianzas y ya podríamos despejar esta y llegar a nuestro destino. Entonces lo voy a ir haciendo, ¿vale? Para que se vea un poco cómo es. Entonces, primero tendríamos que calcular, tendríamos la fórmula de B, ¿vale? Que sería igual a el coeficiente de correlación de Pearson, que es lo que nosotros vamos buscando ahora mismo, que multiplica a la varianza de Y entre la varianza de X. De aquí teníamos que B es igual, o sea, aquí lo que vamos a hacer es despejar, ¿vale? Aquí vale, aquí lo que vamos a hacer es despejar, sí. Lo que vamos a hacer es que el coeficiente de correlación de Pearson es igual, como lo dejo solo, este que está multiplicando pasa aquí dividiendo y este que está dividiendo pasa aquí multiplicando. Entonces sería B por la desviación típica de X entre la desviación típica de Y, ¿vale? Deja este suelto. Este pasa dividiendo y este pasa multiplicando. Entonces tenemos que el coeficiente de correlación de Pearson es igual a 0,2, que ya lo tenemos aquí, por la desviación típica de X. Cuidado que aquí nos dan la varianza, entonces sería la raíz cuadrada de 36, que con esto van a pillar mucho, dividido entre la desviación típica de Y, que aquí como nos dan la varianza es la raíz cuadrada de 4. Y esto nos da un valor de 0,6.
es el coeficiente de correlación de Pearson. Como nosotros lo que estamos buscando es la covarianza, ¿vale? Tenemos la fórmula de que el coeficiente de correlación de Pearson es igual a la covarianza entre la desviación típica de X por la desviación típica de Y. Y aquí, si despejamos la covarianza, es igual a el coeficiente de correlación de Pearson por la desviación típica de X por la desviación típica de Y, que es igual a 0,6, que ya lo tenemos aquí, por la desviación típica de X, la raíz cuadrada de 36, por la desviación típica de Y, la raíz cuadrada de 4. Y esto es un total de 7,2. Y esta es la respuesta de nuestro problema. Como a través de unos datos sueltos nos van a pedir un dato que a priori no se puede calcular con esos datos, pero haciendo un paso intermedio, buscando en la fórmula, se puede llegar a la solución. Entonces, este es un poquillo más complicadete, ¿vale? Este es un poquillo más complicadete. Sin embargo, para calcular el tema de la A, que es otra pregunta que está dentro del mismo examen, es mucho más fácil, porque aquí tenemos que la A es igual a la media de Y menos B por la media de X. Entonces tenemos que es igual a la media de Y, que la tenemos aquí, que es 8, menos B, que ya lo tenemos aquí calculado, que es 0,6, perdón, que es 0,2, que no lo da el problema, por la media de X, 50, es decir, es que nos da todos los datos del problema, la media y B. Entonces esto es igual a menos 2. Y menos 2 sería la respuesta de nuestro problema. O sea, suelen poner uno más complicadete para que calcules, sepa de dónde vienen las cosas, la varianza, que otra historia. Y te ponen otro más sencillito, porque ya tú estás a aplicar la fórmula y rellenarla con los datos que ellos nos dan. Así que bueno, pues ahora sí que sí, este ha sido todo el tema. Espero que te haya servido y que, bueno, a mí por lo menos sí, porque me ayuda a fijar el conocimiento, así que te agradezco también la oportunidad que tienes de dejarme enseñarte un poquito, de ayudarte. Pues nada, un abrazo y ya con esto hemos terminado la parte de estadística, se terminó. Y en próximos vídeos quedan a la mitad de la asignatura, parece que no. Y ya a partir del próximo vídeo quedan los 5 últimos temas que son de probabilidad. Y la verdad que, bueno, hay que echarle una miradilla porque ya empezamos a trabajar con lo que son las tablas de final del formulario. Y yo creo que tampoco no es que sea muy complicado, lo más complicado es poder entender de lo que nos están hablando. Y bueno, yo trataré de entenderlo para que se entienda fácil y poderlo explicar bien, ¿vale? Pues muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos en la próxima entrega.